Hoy estamos aquí y nos ocupa la obra de Hall, del largo camino de la renovación, editada por Lengua de Trapo, esta obra que tengo aquí, y que bueno, todos y todas ya conoceréis y habéis tenido alguna vez en la mano y si habéis tenido suerte habréis podido leer algo de lo que trata. Y bueno, ¿por qué estamos aquí hablando sobre el largo camino de la renovación de Stuart Hall en un seminario dedicado a la vida y obra de Gramsci? Si alguna vez hago una pausa es que estoy admitiendo gente para que se incorpore, ¿vale? Eh, ¿Por qué dedicar una sesión a esta obra de Stuart Hall cuando es una obra que en realidad lo que analiza es un poco el contexto, es una compilación de textos que analizan el contexto británico de los años 70, de los años 80? Bueno, yo que estoy investigando para mi doctorado acerca de las recepciones del pensamiento de Antonio Gramsci en diferentes contextos europeos, te das cuenta de que al final la recepción del pensamiento de un autor como Gramsci está siempre relacionado con algo a lo que él siempre le dio mucha importancia a lo largo de su vida, que es con la cuestión de la traducibilidad, con la cuestión de la traducción de un texto, no solamente en su sentido filológico, sino en su sentido político. Y Stuart Hall se puede decir que probablemente sea uno de los autores más avezados del pensamiento de Antonio Gramsci. Eh, Vivimos en un momento político, además, como en lo que nos encontramos como muy desorientados, sin saber un poco qué es lo que tenemos que hacer. El otro día decía Pablo Buchindui en un artículo que publicaba en Público, que se titulaba 1973, que un poco lo que tenemos que tratar de hacer es recorrer el camino inverso a lo que se hizo en 1973. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero no para volver a un momento nostálgico de ese espíritu del 45, sino para que seamos capaces de afrontar el futuro con imaginación política. Eh, pero para hacer ese recorrido inverso creo que Hall lo que nos puede ayudar mucho, porque probablemente sea el autor o uno de los autores que mejor ha radiografiado el momento, las transformaciones políticas, económicas y culturales que se dieron en la década de los 70 y de los 80 en Gran Bretaña, pero también lo que suponía que era una transformación del espíritu de los tiempos. Y bueno, y de eso vamos a hablar un poco en esta sesión. Yo os dejo ya y me dedico por entero a cuestiones técnicas de aceptar a gente en la sala. Y para ello voy a dar paso al compañero Jorge Lago, que es el editor de Lengua de Trapo, ha sido quien editó este maravilloso libro y quien además hizo el prólogo del mismo. Así que nada más, una vez más, te doy las gracias por estar aquí y por participar y te dejo la palabra, Jorge. Pues muchas gracias, Manu, y gracias a todos los que habéis organizado este seminario, estos encuentros, y a los que os estáis conectando con el calor que hace y a estas alturas de la poscuarentena que tiene mérito. Yo voy a ser, siempre se dice, luego se cumple poco, pero voy a intentar ser breve y explicar un poco por qué consideramos en Lengua de Trapo que tenía no solo sentido, sino mucho sentido volver sobre no solo un libro, sino un libro que era una recopilación de artículos escritos a lo largo de toda una década, esa década tremenda en la que Hall ve, intuye, ya lo había intuido en Policy in the Crisis y en textos anteriores, cómo se estaba produciendo una profunda mutación de la sociedad británica y probablemente mundial, o por lo menos occidental, noroccidental. ¿Por qué, decía, tenía sentido publicar algo bueno, pues que databa de 40 y tantos años, 30 y tantos, 40 y tantos años atrás? Y la verdad es que había varias razones, pero todas orbitaban en torno a una sensación que teníamos en la editorial y hablándolo con amigos, con Germán, que está hoy aquí, con quien hablé de la posibilidad de traducir este libro,
no de repetición, porque siempre decimos que la historia no se repite, pero sí de resonancia, de rima, de reiteración histórica muy fuerte con la actualidad y de alguna manera, dado que estamos hablando en un seminario sobre Gramsci, de una reiteración que no solo era entre Hall y nosotros, sino entre Gramsci y Hall, entre Hall y nosotros y entre Gramsci y nosotros en nosotros actual, ¿no? Que había ahí esa resonancia de tres coyunturas eh, que, que, puedo de alguna manera intentar relatar o captar esa resonancia en 4 o 5 características. La primera y más evidente de esa resonancia era que los tres momentos, el momento Gramsci, su resonancia en la relectura que hace Hall de Gramsci y la relectura que nosotros hacíamos hace pues, 2 o 3 años que publicamos el libro de Hall y de Gramsci, esos tres momentos tenían que ver con fracasos revolucionarios, o revolucionarios o de cambio y de transformación política, ¿no? Y que era... por eso se nos volvía muy interesante releer al Hall que estaba releyendo a Gramsci, porque estaban resonando el momento proletario, como lo llama Hall, releyendo al Gramsci de los años 20 y el fracaso de la revolución italiana y alemana y de la crisis de ese momento proletario. Por supuesto, el fracaso o el relativo fracaso paralelo del 68 y de la hegemonía de la izquierda socialdemócrata en Inglaterra y, lógicamente, la resonancia que para mí, desde la editorial y como lector de Gramsci, tenía el fracaso del ciclo del cambio político en España, en Grecia, los intentos de Corbyn y de Sanders fracasados en su primera, en el caso de Corbyn, intento y luego en el segundo, ¿no? Aparecía, por tanto, en esa resonancia la necesidad de repensar las razones del fracaso, reconocer la morfología de ese momento revolucionario de cambio político previo al fracaso, bajo esa constatación de que ese momento ya no se iba a repetir, de que el momento proletario ya no se iba a repetir, que es lo que Hall relee en Gramsci, de que el momento de efervescencia del 68 y de paralela crisis de la hegemonía de la izquierda socialdemócrata, estatista, de estado del bienestar no se iba a repetir y que probablemente el momentum de los ciclos del cambio político, del 15M y su continuación, no se iban a repetir y que estábamos ubicados en ese patos entre intelectual, sentimental y político de reiteración que era interesante y que esa resonancia se daba además en los tres casos en un contexto bueno, en el que la frustración por ese fracaso popular del cambio posible y no sucedido estaba generando el abono mismo de una reacción autoritaria, fascista en el caso de Gramsci, del populismo autoritario como el propio Hall bautiza al thatcherismo y de lo que nos estaría pasando a nosotros con ese populismo recentralizador de corte actual, ¿no? Y bueno, pues ahí había tres formas, tres momentos, tres fracasos, tres amenazas que resonaban y que lo hacían especialmente interesante a pesar de las diferencias y las profundas diferencias históricas que no niego y de las discontinuidades indudables, ¿no? La segunda característica que resuena en los tres momentos, a mi juicio, y que hace que el libro de Hall, al leerlo, te agite enormemente, es que se está dando además no solo un momento de fracaso y de frustración que abona la reacción autoritaria, sino que se produce en el mismo momento un repliegue intelectual e identitario de las izquierdas, ¿no? Que ante su propia impotencia práctica, en lugar de pararse a pensar como Hall no para de pedirle a la inteligencia de la New Left y de los intelectuales izquierdistas ligados al Partido Laborista, pues se produce una suerte de repliegue intelectual identitario, bien en el primer momento de los que estoy hablando bajo la forma del estalinismo y de la ortodoxia marxista vulgar, bien a través de ese economicismo insoportable que Hall denuncia en el laborismo y en la inteligencia del laborismo y de la izquierda a la izquierda del laborismo, o bien en esa vuelta que habríamos asistido y estemos asistiendo en España y no solo, de lo material, de la clase, de la economía, de la unidad, del obrero, como una suerte de síntoma de esa incapacidad de renovación de la izquierda, justamente dado el fracaso del momentum revolucionario, del momento de cambio político, ¿no? Y bueno, la tercera resonancia tendría que ver con que
esos momentos de fracaso, esos momentos de repliegue ideológico posterior y de crisis anterior de la práctica política, estarían impidiendo analizar los límites de las prácticas políticas previas que habían dado la posibilidad, luego frustrada, del cambio político, ¿no? De las fallidas articulaciones del sujeto político obrero en el momentum revolucionario de los 20, en Alemania, en Italia, y de, por tanto, la imposibilidad de pensar desde claves sobre determinación obrera, la unidad política y del sujeto político, de la crisis del estatismo de la socialdemocracia en los años 70 y de los intentos de unidad en torno a ella del Estatuto Obrero, y de la crisis y la dificultad que estaríamos asistiendo para pensar la crisis del ciclo del cambio político en España, de la forma partido, de todo lo que generó la posibilidad y el fracaso del ciclo de cambio político. Y resonaban ahí de nuevo esas tres formas de posibilidad abortada de repensar las razones de las crisis de las izquierdas en esos tres momentos, que nos parecía que Hall iluminaba extraordinariamente bien, ¿no? Y bueno, resumido todo de alguna manera en esa crisis de la izquierda, que creo que además tiene un elemento también de resonancia en los tres momentos, que es la irrupción, como decía Hall, de los márgenes al centro. Es decir, que resonaba también en esos tres momentos que había un elemento que, si no era nuevo, por lo menos aparecía de manera renovada en el presente, de forma que desestabilizaba, que distorsionaba, que perturbaba las construcciones teóricas y los modelos prácticos previos, ¿no? En el caso de Hall creo que es evidente, no tanto en este libro, sí en otros, que va a ser lo colonial y la raza, pero no solo, también los nuevos movimientos sociales, el feminismo, el ecologismo, la juventud, las formas de deseo, pero esa aparición de una suerte de novedad, que aunque no sea históricamente nueva, sí es nueva en las construcciones hegemónicas con las que se movía la izquierda, y que la desestabiliza, la perturba, la hace imposible. Y en el caso de Hall, pues como os decía, la raza va a ser unos elementos que, no por nuevo, sino porque su incorporación para ser pensada desde los marcos discursivos con los que se movía la izquierda, hace imposible la utilización del marxismo, incluso en su versión más sofisticada, como será la de Althusser, ¿no? Y había una resonancia de esa irrupción, de una novedad que no permite ser capturada en los tres momentos. No quiero extenderme con Gramsci ni con la actualidad, pero ese elemento disruptivo que hace inoperante los marcos categoriales con los que se estaban moviendo las izquierdas académicas hegemónicas, ¿no? Y es esa crisis justamente de la hegemonía discursiva de las izquierdas la que resuena de nuevo en los tres momentos, y que permite, y eso es lo que me parece interesante, ver su carácter situado, su carácter, su vínculo incluso mismo con lo que habría estado impidiendo precisamente el fracaso de su práctica, ¿no? Y eso que permitiría ser pensado. Luego lo hablaremos, tendremos más tiempo, ¿no? Pero me parece clave entenderlo en la relectura que hace Hall de Gramsci, la imposibilidad de esa unidad del sujeto político de la que hablaba antes. En el caso de Hall hay una ejemplificación muy clara, que es en la propia hipertrofia del Estado en manos de la socialdemocracia, y sobre todo el último gobierno thatcherista de Callaghan, donde ya el Estado socialdemócrata está prefigurando esa dinámica autoritaria que luego va a permitir y va a abonar la utilización por parte de Thatcher del Estado como un agente desestatalizador, paradójicamente, pero gracias al lugar autoritario que ocupa, que es un desarrollo que hace Hall a partir de Poulantzas, ¿no? No me quiero extender en esto, me estoy extendiendo mucho, pero es otro de los momentos, digamos, de resonancia, otro de los elementos de resonancia en esos tres momentos, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, nos parecía que salvando y aceptando la profunda discontinuidad histórica de esos tres momentos, había elementos de reiteración que Hall hacía un poco de conector entre Gramsci y nosotros de forma privilegiada para poder pensar eso que nos estaba pasando y que llevaba de manera inexorable
a situar el discurso, la política en un lugar central, como seguramente luego podremos abordar, ¿no? Resumo, porque me he alargado más de lo que quería. Hay una reiteración, una resonancia, una rima de 3 momentos históricos, de 3 momentos teóricos, de 3 momentos también sentimentales, afectivos, y la necesidad de una renovación de las miradas que, con todas las diferencias, resuenan en el libro de Hall, Entre nosotros, Gramsci y, por supuesto, La crisis de la izquierda en los 70, que nos parecía en la editorial que volvía al texto absolutamente central.